Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. Hay un término muy empleado en el mundo cristiano, el de interceder, intercesión, intercesores o intercesor. Una hermana cristiana que hoy, desde hace ya un tiempo, está en otro país, en un país, por cierto, predominantemente musulmán, está como misionera. Ella siempre decía que interceder es ponerse en los zapatos del otro. Es pedir como si lo estuviera pidiendo esa persona. Eso es interceder, según esta hermana. ¿Qué es interceder? Es rogar, es orar, es pedir, es suplicar. Eso es interceder. Repito, un término muy empleado en las iglesias, en la iglesia cristiana. Se habla de intercesores, el ministerio de intercesión, se habla de interceder. Repito, pedir, orar, rogar, suplicar. Y como decía mi hermana, que repito, hoy está como misionera en un país predominantemente musulmán, es ponerse en los zapatos del otro. Es vivir en carne propia lo que vive el otro y pedirle a Dios, por supuesto, por esa hermana, por ese hermano o por esa persona. Yo he creído y creo, y lo he dicho en algunos mensajes, que los cristianos vivimos como en especie de una burbuja, que no la vemos, que no la sentimos, que no la tocamos, pero como especie de una burbuja espiritual. ¿Y por qué? Porque estamos protegidos por el Dios Altísimo. Nosotros no sabemos cuántas veces nos habrá librado Dios de cosas malas, de accidentes, de muertes, en fin, de cosas que nadie quiere. No sabemos cuántas veces nos habrá librado Dios de esas cosas. Pero, repito, vivimos como una especie de una burbuja espiritual que no vemos, que no sentimos, que no tocamos. Considero que es un privilegio ser un cristiano. Yo soy uno de los privilegiados por los cuales Jesucristo derramó su sangre en la cruz, murió y resucitó. Soy uno de los privilegiados por los cuales Jesucristo subió a los cielos y está a la diestra del Padre. Uno de los privilegiados por los cuales Jesucristo intercede, porque Él intercede por nosotros. Y lo dice la palabra en el libro de Romanos, lo dijo el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, que Jesucristo, en la diestra del Padre, intercede por mí, intercede por los hijos de Dios. Y ese es un gran privilegio. Que el Dios Hijo interceda por mí, interceda por nosotros. Ese es un gran privilegio. Yo oro, y los cristianos oramos, pero Él, es decir, que su sacrificio, que su trabajo, el trabajo de Jesucristo no terminó cuando fue a la cruz y derramó su sangre y murió y luego resucitó y anduvo 40 días en la tierra con sus discípulos mostrándose, sino que Él subió y está a la diestra del Padre. Su trabajo aún no ha terminado. Por nosotros, ahora por sus hijos, por los hijos de Dios, porque Él intercede por nosotros. Es decir, Él se pone en los zapatos de nosotros, Él ruega por nosotros, suplica por nosotros al Padre. Nos defiende de las acusaciones del enemigo, de las acusaciones del diablo que el diablo le hace al Padre. Él nos defiende a nosotros, Él intercede por nosotros. Ese es un gran privilegio, un enorme privilegio. Jesucristo intercede por nosotros, pero en el mismo libro de Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 8 también, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, se refiere al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Es decir, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imagínense lo que eso significa. Que Dios Hijo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, libertador del hombre, intercede por nosotros. Y que nuestro guía, nuestro Consolador, el Espíritu Santo, interceda por nosotros. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio es ser un cristiano! Que hoy en día Jesucristo, la diestra del Padre, interviene por nosotros, que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, los cristianos, quien es nuestro guía, nuestro Consolador, intercede por nosotros con gemidos indecibles, se pone en el lugar de nosotros, suplica al Padre por nosotros. Imagínense ese gran privilegio. Y para aquellos que no creen en el Dios trinitario, en la Trinidad, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, son los que dan testimonio en el cielo. Lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Así que hermanas, así que hermanos, independientemente de la situación en la que estemos, somos privilegiados porque Jesucristo nos lavó con su sangre derramada en la cruz, nos compró con su sangre derramada en la cruz, con su sacrificio. Con él tenemos garantizada la vida eterna, que es lo más preciado para un cristiano, la vida eterna. A eso vino Jesucristo a darnos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Actualmente tenemos el privilegio de que Él, sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros, se pone en el lugar nuestro, suplica al Padre por nosotros. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imagínense el privilegio que significa ser un cristiano. Un abrazo, hermana. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga.